mayoría son lesiones que vienen por contusión, por golpes directos contra la pared, un contragolpe contra esa pared y una desaceleración brusca, o por una caída o por una frenada fuerte en un vehículo que condicione desplazamiento y que ese desplazamiento tenga una parada fuerte. Estos mecanismos de cómo se producen las lesiones del riñón, pues bueno, ustedes las pueden tener en cuenta, pero ya más adelante vamos a clasificar las lesiones renales en una forma más importante y en una forma más precisa. Pero sí deben saber que son penetrantes y no penetrantes, que representan el 20% de las penetrantes y el 80% no penetrantes, y que ustedes saben que estas penetrantes permanece íntegra la pared abdominal. En cambio, en la otra, pues hay una ruptura. Hay que ver con qué elemento se usó eso. ¿Se fue con un golpe directo que rompió la pared, con un arma de fuego, con un arma blanca que lleve a eso? Fíjense, aquí podemos ver lo que les mencioné anteriormente. Esta es una figura del libro de Smith. Estas figuras son muy mencionadas en nuestra literatura más o menos corriente. Esto es un golpe directo sobre la pared y eso puede provocar ondas expansivas que pueden romper o lesionar la estructura renal. Este es un paciente con una caída y al caer hay un proceso y el contragolpe puede hacer desprender. Y este es más o menos el mismo mecanismo. Aquí ustedes pueden ver el mecanismo como una caída que hace desplazar el riñón y al suspender pues desgarra la íntima, la pared de un vaso, y aquí puede provocar un desgarro del endotelio y provocar después una trombosis o una ruptura completa del pedículo vascular. Los traumatismos del riñón, nosotros tenemos una clasificación en forma amplia, que desde el punto de vista desde el punto de vista de anatomía patológica, los clasificamos en una contusión renal, un golpe normal sobre el parénquima sin un compromiso importante, como un hematoma subcapsular, una laceración menor, una laceración mayor y lesiones vasculares. Lo menor o mayor aquí tiene que ver con que ese compromiso de la pared, que ya vamos a ver ahora en la clasificación que van a ver más adelante, la laceración menor puede ser una laceración en el parénquima renal, pero que no alcance el sistema excretor del riñón, el sistema excretor del parénquima, y eso condicionaría que si hay una lesión a ese nivel pueda comprometerse el parénquima, hay pérdida de sangre, pero también pérdida de orina y puede llevar a colecciones perirrenales importantes o compromiso del parénquima renal. Desde el punto de vista, como vimos, anatomía patológica, ustedes pueden ver aquí una contusión con un hematoma subcapsular, pueden apreciar aquí a este nivel como hay una lesión del parénquima renal que pudiera llegar hasta sin alcanzar el sistema excretor. Pueden apreciar aquí en esta otra diapositiva una laceración mayor que alcance el sistema excretor, y aquí pueden ver ustedes compromisos múltiples tanto del parénquima con varios desgarros y hasta compromiso del sistema vascular, tanto la arteria como la vena renal. Vamos a continuar para ver. Fíjense que esta es la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía y Trauma. Ellos clasifican en 5 tipos las lesiones. El tipo 1, y es parecido al que vimos anteriormente. Lo que pasa es que aquí se explica un poquito más y es importante que ustedes recuerden esta clasificación porque a veces nosotros la preguntamos. La clasificación de la Asociación Americana de Cirugía y Trauma. Pero a veces yo también digo, más importante de recordársela es entender lo que es un trauma renal y saber cuándo un traumatismo es mayor o cuándo un traumatismo es menor. Y ahora de los 5 yo le voy a decir dónde diferencia la traumatismo mayor y menor. Un tipo 1 o un grado 1 es una contusión renal con hematuria, una contusión renal que pueda tener o no
hematuria, una hematuria con estudio radiológico normal. Lo que es una contusión, probablemente un hematoma subcapsular, pero el estudio puede estar normal. El segundo tipo, el segundo grado, es un hematoma perirrenal con desgarro cortical. Fíjese, hay una lesión del parénquima renal más que puede alcanzar a un desgarro cortical menor de 1 centímetro, que sea menor de 1 centímetro, pero sin extravasación urinaria. ¿Entendido? En cambio, el tipo 3 o el grado 3 es un desgarro cortical mayor de 1 centímetro sin extravasación urinaria. Es decir, el 3, el 2 y el 3 todavía no son lesiones mayores. Yo llevaría la 1, 2 y 3 a una laceración menor o un compromiso renal menor o una laceración menor. El tipo 4 o el grado 4 es una laceración de la corteza renal con extensión al sistema colector o se extiende y alcanza el sistema colector. Cuando se alcanza el sistema colector, probablemente hay lesiones del parénquima y hay pérdida de orina hacia la zona perirrenal. Y el tipo 4 o grado 4 es cuando hay una trombosis o lesión de la arteria renal, hay ruptura o rotura del parénquima, hay estallido y ruptura del pedículo. Es decir, aquí está todo metido. Aquí hay compromiso del parénquima, aquí puede haber un estallido de ese parénquima en varios sitios, lesión del pedículo renal y lesión también del hilio renal. Entonces, cuando yo pregunto a veces cuál es la diferencia entre una lesión renal mayor y una lesión renal menor, que es esta 1, 2 y 3, es que en la lesión renal menor no hay compromiso del sistema excretor. Puede haber un desgarro cortical, puede ser mayor de 1 centímetro, pero no hay extravasación urinaria. Eso diferencia la lesión renal menor, una lesión renal menor, que no estoy hablando de grado 1, 2 y 3, sino que la lesión renal menor puede estar involucrada en estos 3. En cambio, la lesión renal mayor está entre el tipo 3, grado 3 o grado 4 o grado 5. Esta es la diferencia en que esté o no el sistema colector, que en una puede haber extravasación urinaria, que es esta o en esta, y en las 3 primeras no hay extravasación urinaria. Fíjese, en medicina hablamos de lo que le dije anteriormente. Nosotros a veces hacemos ese diagnóstico desde el punto de vista con ayuda radiológica y a veces cuando vamos a nivel de un pabellón, a nivel de pabellón y hacemos la revisión por una laparotomía o cuando el paciente ya se hace una revisión en una mesa de anatomía patológica porque ya el paciente está allá o el riñón que nosotros hemos sacado y después se le hace un estudio. Pero fíjese, este es el enfoque integrado de la clasificación de los traumas renales. Un enfoque integrado, donde nosotros podemos hacer una clasificación clínica. Y esta clasificación clínica, nosotros tenemos el paciente, nos llega a la emergencia y de acuerdo al mecanismo de lesión, a la forma de la lesión, a las condiciones clínicas del paciente, nosotros pudiéramos hacer o dar una opinión de cómo es ese traumatismo. Hay una clasificación radiológica y esta clasificación radiológica la hacemos nosotros, como mencionamos anteriormente, con un estudio radiológico y el estudio radiológico ya van a ver que es una tomografía axial computarizada o la que llamamos nosotros UroTac. Y esta es la clasificación o es quirúrgica a nivel de un pabellón o es cuando nosotros ya en pabellón sacamos el riñón y se hace una revisión de anatomía patológica. O cuando le digo la última, que es la clasificación anatomopatológica, que es cuando ya el paciente pudiera llegar a una morgue. La clasificación clínica, fíjense que nosotros los médicos, los profesores, primero pues
tenemos un enfoque muy médico y muy particular del ejercicio de la y por eso nunca dejamos de lado una clasificación clínica. Y este es muy importante porque de aquí viene de la vida de ese paciente y si no es el futuro del paciente de la vida, es del riñón. La forma de hacer una clasificación clínica es, uno, el mecanismo de injuria. No es lo mismo pensar, ¿y este qué pasó? No, que este paciente estaba atravesando la calle y pasó un carro y lo arrolló. O que le digan, no, este paciente tiene una hematuria, pero fue que el hermano le tiró un zapato por la espalda y le... O el que le dice, no, el mecanismo de esta lesión, ¿cómo fue? Estaba en el mamón, era muy grande, doctor, es como de 3 pisos arriba. El paciente se desprendió y cayó. El examen físico minucioso, eso es importante porque cuando a uno le llega un paciente, uno ve si está consciente o inconsciente. Y ese examen minucioso, nosotros vamos a ver si conseguimos en ese paciente. Lo primero es los signos vitales. Podemos tomar la tensión, el pulso, si el paciente está sudoroso, si el paciente está frío, mirar las condiciones de hablar de la hemodinamia del paciente. En ese momento nosotros revisamos al paciente y hacemos un enfoque de un examen físico particular, desde ver que dice, bueno, no fue mucho porque tiene fractura. No, no hay fractura. No hay ni en la pierna, pero de pronto se mire, venga y revise quién les pasa, tiene costilla fractura. Pues ese mecanismo de lesión, aparte de los signos que uno puede apreciar en el examen físico, pues le puede ayudar a ver la gravedad del paciente. Es importante en urología, cuando uno ve un paciente con un traumatismo renal, sospecha un traumatismo urológico, la presencia de la hematuria. La presencia de la hematuria habla de que hay lesión. La ausencia no excluye un traumatismo renal. Y hay pruebas de laboratorio, sí, es muy importante tener eso, pero más que un examen de laboratorio, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico clasificación clínica. Que nosotros hagamos una hemoglobina y un hemato. Si nosotros conseguimos que ese paciente con una hemoglobina de 10 y el control en una hora es 9 y el otro control nos hace pensar que hay una pérdida de volemia. Si nosotros hacemos un examen de orina que el paciente pues se le toma y hay una hematuria microscópica, macroscópica, pongamos macroscópica, nos habla de que hay una lesión renal. Ya de verdad una lesión, no solo hay que ver cómo es el mecanismo, porque puede que la lesión haya sido el golpe, aparte de pensar que ha sido renal, puede tener un benipogal, tener una consigna y que la hematuria no venga sino del urinario bajo. Pero el examen de orina, cuando nosotros vemos un paciente politraumatizado, que tenga lesiones tan múltiples con una contusión abdominal importante, el órgano que es lógico es el riñón. Del lado vascular, que es tanto de urología como cirugía general o el cirujano vascular, son los grandes vasos. Y por el lado de cirugía general tienen el hígado y tienen el vaso. Pero el diagnóstico clínico es muy importante. Mencioné anteriormente, la presencia de hematuria habla de lesión. La no excluye el trauma renal. El examen físico es importante tener signos de choque hipovolémico, que baja de tensión, pulso rápido y sudoración. Y muchas veces el paciente en la hipovolemia le dicen que no está ni orinando, entonces eso nos ayuda. El examen físico muy minucioso, ver hay una en la zona lumbar que lo clasifica en leve, moderado, extremo. Esa clasificación de grado grave. La clase clínica, una clasificación que les mencioné, la Asociación Americana de Cirugía y Trauma, que los clasifican en 5 tipos y hablan de los grados 1, 2, 3, 4 y 5. Pero
Eso es una clasificación con un estudio radiológico y hay que ver si ese paciente todavía le da tiempo cuando llega una emergencia de movilizarlo sin las condiciones a llevarlo a hacer una tomografía, y más en nuestro medio que no tenemos tomógrafos tan cerca. Pero con estos datos que les mencioné antes, ustedes, según el mecanismo de la lesión, las condiciones hemodinámicas del paciente y un buen examen físico, nosotros podemos clasificarlo en leve, moderado, grave. Que cuando vayan a la parte clínica discutiremos más esa clasificación. Ahora, uno se pregunta, ¿y cuándo está indicada la evaluación radiológica en un paciente que nosotros estemos presumiendo que tiene un traumatismo de riñón? Fíjese, lesiones penetrantes más allá de la magnitud de la hematuria. Esas lesiones penetrantes tienen que ver si fue con un arma blanca, si fue con un arma de fuego o si fue con un punzón de esos armas punzopenetrantes, o es tan grande la lesión que no sea arma de fuego o arma blanca que el golpe que recibe compromete la pared. Lesiones no penetrantes más hematuria macroscópica. Es decir, una contusión abdominal fuerte, pero que el paciente tenga una hematuria macroscópica. Y entonces ustedes dicen, hacen el análisis, fue una contusión abdominal, fue una contusión lumbar, un golpe en la zona lumbar, hay lesión de costillas, fue tan fuerte este golpe que a pesar de que no es penetrante, pudo tener compromiso con el riñón. Entonces, eso nos hace pensar que hay que ver si necesitamos un estudio radiológico para clasificar el tipo de lesión. Y lesiones no penetrantes, pero que estén asociadas a microhematuria y que tengan shock, es decir, una lesión no penetrante, una contusión abdominal, pero que el paciente tenga compromiso hemodinámico. Eso nos hace a nosotros tener en posibilidad solicitar un estudio de tipo de imágenes, que en este caso el más indicado y más preciso para nosotros es una urotomografía o una tomografía axial. Claro, a nivel de las emergencias en ocasiones hemos hecho un estudio con un ecograma que nos puede orientar ahí a nivel de emergencia. Pero lo que sí quiero que sepan también es que hay muchos momentos, en muchas ocasiones, donde el paciente, a pesar de tener una lesión con compromiso hemodinámico, las condiciones hemodinámicas no permiten la movilización del paciente. Ahora, la evaluación por imágenes, pues fíjense la lista que tiene, como cuando yo les di generalidades en neurología, pero ven que yo coloco la ecografía por ser un método práctico, fácil de realizar y está a los alcances en algunas emergencias. Pero este puede hablarle a uno del compromiso y el hematoma, pero no le permite hacer una clasificación como la que hace la Asociación Americana de Cirugía y Trauma, un estudio de imagen nos pueda orientar qué hacer. Entonces, el estudio para un paciente con un traumatismo renal, sospecho un traumatismo, lo indicado es una útil importante. La urografía de eliminación, ni se las voy a mencionar, está en desuso. Eso ya prácticamente, pero en mi época cuando hicimos urología, pues nos dio SIDA, por eso cuando teníamos la oportunidad de hacer a nivel de emergencia, movilizarlo a radiología y ver si podíamos hacer una tomografía para orientar un poquito, dependiendo de las condiciones. Y otro es una tomografía que no es fácil hoy día que tenemos estudios tan precisos de que pudiera orientarnos en un traumatismo de vías de riñón. Tomografía axial realizada es esto de elección. Y vieron que cual nos puede identificar la extravasación urinaria, es más sensible y específica, da mayor precisión. Todo lo que le podamos dar y dar diagnóstico de compromiso de lesiones no renales, que digan, mire, este paciente también tiene un traumatismo de riñón, pero también también tiene una lesión de vaso o lesión de
de hígado. Pero ¿qué ha sido una de las cosas importantes que nos ha permitido? Y yo esto lo tengo como una charla más para la especialidad cuando vamos a jornadas urológicas, que lo he dado, es que la urotomografía nos ha permitido separar un poco los traumatismos menores de los traumatismos renales mayores, o una lesión renal mayor o menor, y esto ha permitido disminuir las exploraciones a nivel, llevar los pacientes a pabellón, y el hecho de disminuir las exploraciones quirúrgicas o la laparotomía ha disminuido las nefrectomías, porque en muchas ocasiones y en trabajos que ustedes van a ver más adelante, que fue cuando yo hice la urología, y se los voy a mencionar, que eran para los años 87, 88, 89, ya se hacían unos trabajos y se utilizaban las imágenes, y en esos casos pues se hacían por conductas y habían más exploraciones radiológicas, y eso llevaba a perderse más el riñón. Fíjense que la tomografía es un método muy específico. Aquí ustedes ven este riñón, pero ven esta colección renal que es un hematoma. Esto, a pesar de que el paciente pueda estar un poquito en condiciones hemodinámicas, nos habla a nosotros de que el contorno renal no se ha perdido y que no hay una extravasación urinaria importante. ¿Ven? Aquí hay una colección renal, pero ven aquí que hay una lesión del parénquima renal y hay una pérdida de contraste. Entonces esto nos pudiera llevar a nosotros a ver si sea o no necesaria en nuestro medio realizar una laparotomía. Claro, en hospitales que tengan mayor tecnología y se puede llegar a una lesión renal mayor que esté provocando un hematoma de bastante importancia, pues pudiera hacerse vía envolver y que eso pudiera permitir no realizar una exploración, una laparotomía. Aquí se ve esta figurita de los mismos renales, es algo que les dije cuando yo hice biología, un artículo 109 el manejo de estos pacientes, y había sin hematuria sin shock, lo que decía hematuria macroscópica, microscópica con shock térmico, de acuerdo a estos datos, y decidían cuáles deberían ir a una exploración como pero este es más importante, paciente estable y paciente inestable. Los pacientes para esa época, este artículo viene de la limitación que nuestro médico tenía. Hicieron una lesión mayores iba a una exploración renal, ¿me entiende? Y una reparación del riñón. Pero también ustedes ven que aquí un paciente inestable no definido se hacía una exploración a un paciente inestable con una urografía normal. Pero también a veces el método que se y este otro algoritmo de 1980 que es una posición entonces podemos nosotros apreciar cómo eran manejados también los penetrantes, que de estos grupos de pacientes, pues de los 139 pacientes, 64 se le hicieron reparaciones. En esa época eran más pacientes llevados a los penetrantes, a pabellón, se reparaban, pero también esto llevaba a que en muchas oportunidades el hecho de llevar el paciente a un acto quirúrgico ya había más predisposición
para las pérdidas de los riñones. Fíjense que de esos 139 pacientes, 47 eran contusiones renales que probablemente no hubiesen sido llevados a pabellón. Estoy buscando esos artículos cuando yo hice mi urología. 150 de esos que fueron explorados eran lesiones renales menores. Lesiones renales mayores eran 58 y lesiones vasculares fueron 11. Entonces, este grupo pudo no haber necesitado ir a una exploración por tener lesiones penetrantes si se hubiera hecho una exploración, un estudio radiológico con más cautela. Entonces, la clínica, que es lo que yo le dije, clasificación clínica, clasificación radiológica, la clasificación clínica, es más con procedimiento que una evaluación completa del paciente y que nosotros digamos que estamos a tener que y cuando cuando que hay un posicionamiento del paciente con un choque polémico el prácticamente nosotros no echan de ningún complemento radiológico paciente apático. La complicación de motivar tratamiento grande, nos va con decidido dejarlo, continúe con que la hemoglobina de baja, el paciente haga un cuadro de infección, sepsis y nosotros decidamos una exploración porque el paciente se nos esté complicando. Cuando nosotros hayamos observado ese paciente y por alguna de estas procesos infecciosos que esté o que siga sangrando, nosotros decidamos hacer una secundaria, pues, digamos que o reparar el riñón, que deseamos quitar al niño que ha perdido la nefrectomía. Es importante que recuerden algo, que el manejo de lesiones renales es muy importante, que el emergencia tenga la capacidad de poder hacer no solo un prólogo, que el primer de nosotros pensar que el paciente tiene una lesión grave y que lo puede salvar es pasarlo a un pabellón para ver qué está ocurriendo dentro de esa cavidad abdominal donde están ubicados esos riñones. El segundo órgano que se compromete en lesiones del tracto urinario alto es el uréter. Y este uréter, yo siempre menciono que el uréter es un órgano que pocas veces se ve comprometido o lesionado.
son poco frecuentes, como ven ustedes, y generalmente eh, ¿cómo les diría yo? Generalmente la lesión eh, los frecuentes pensar las lesiones. Nosotros pensamos, ella realmente esta lesión urológica está ocurriendo por enfermedades, porque hayan lesiones por tumores en los riñones urinarios o por lesiones que hemos visto nosotros que han sido radiados de y esa es una forma de cómo lesionarse el útero. Pero en el segundo de estos tres enunciados, quiero que recuerden que nosotros, urólogos, estamos viendo más estas causas higiénicas que son los que están más esos directores. Y eso tiene que ver con accidentes quirúrgicos causadas accidentes, no por accidentes de vida o accidentes de vehículos de fuego, son accidentes quirúrgicos por cirugías en el área de ginecología, en el área de cirugía general, en el área del mismo urólogo nosotros y en el área de la cirugía digestiva. Y por accidentes en la actividad del área abdominal y en el área pélvica. Sí, los traumatismos renales rara vez lesionan el uretre y estos casos suelen ser penetrantes. Entonces, fíjense las tres cosas. Las lesiones ureterales son poco fuentes. Es que si ustedes ven ese uréter, cuando yo les daba clase a cuerpo presente allá en el aula, yo les decía que parecería que el uréter, hasta usted le apunta con un arma de fuego y él pudiera moverse y decir, no, me voy a apartar. Las lesiones son poco frecuentes. Quiero que recuerden que las causas son iatrogénicas y son consecuencia de accidentes quirúrgicos. ¿Y cuáles son los que nos metemos en eso? O los cirujanos generales, o los cirujanos de vías digestivas, los cirujanos de vías ginecológicas, que hace poco creo que uno de los del grupo vieron que yo estaba haciendo una cirugía urológica y me llamó ginecología porque habían lesionado en una operación de una cesárea, habían lesionado la vejiga, pero también no sabían si estaba comprometido o no el ureter y yo fui y revisé y lo que lo hice fue liberar y apartar que no había, pero después a eso otro grupo vieron que haciendo un procedimiento de histerectomía, pues ligaron la uterina, pero cuando hicieron la ligadura también involucraron el uréter y lo seccionaron. Ellos nos avisaron intraoperatorio, estando ellos ahí, y yo me movilicé a acompañar a la doctora de guardia para tratar de buscar el uréter y reparar esa lesión en ese instante, porque después vienen las lesiones que pasan desapercibidas y se ven posteriormente.
paciente o del órgano. El uréter es más calladito y nosotros tenemos que pensar que pueda estar comprometido. La etiología, fíjense, lo mismo que dijimos en la anterior, la etiología en un traumatismo cerrado por golpe, contragolpe o desaceleración. Pero ella pocas veces se lesiona el uréter en este caso. El abierto, mire, por arma de fuego, por arma blanca, y mire cómo subrayé en rojo el quirúrgico. Y claro, como uno dice, pues hablar mal de nosotros, o como dice como dicen ellos, el tapicero o el zapato no se pisa la correa, los médicos no deberían ver esto porque está en la área, pero es que no son los ginecólogos solo, o no son o los cirujanos oncólogos que operan, los urólogos también, todo el médico que trabaja en el área pélvica y en áreas retroperitoneales puede tener puesto la posibilidad de... Es que yo hace años, que hará unos 35 años, un doctor que estaba dando una charla y habló, y él decía que él trabajaba en un hospital de México, Ciudad de México, y que le dijera él, o el oncólogo, lesionado un lado, nunca una cirugía ginecológica de pelvis profunda o retroperitoneal, porque es muy difícil que alguien no lesione un uréter. Yo, el tiempo que tengo trabajando, pues pienso lo mismo. Es decir, cuando yo hice mi posgrado, pensaba que era solo las lesiones, se las veía mucho a los residentes que estaban como yo, comenzando el posgrado, o a los especialistas en cirugía y oncología nueva. Y después cuando empecé a hacer la especialidad, yo con el tiempo vi que muchos cirujanos, muchos ginecólogos, muchos urólogos en manipulaciones de la vía urinaria baja, en procedimientos podían lesionar. No era solo, es que es el riesgo que se tiene que hacer. Y causa y la iatrogenia, los cirujanos que operan esa. Entonces, fíjense, esta grafita, yo la terminé hace años, últimamente es muy importante porque involucra tanto por aquí está la hipogamíaca externa y la hipogástrica, pues la hipogástrica y ustedes ven más que están ligando la uterina, pues vas a agarrar el uréter y a la uterina. Esto fue lo que pasó, creo, de un mes uterina, el paciente nos sangró un poco, pero buscamos el cabo proximal, el cabo distal, era laborioso identificarlo. Tenemos que hablar y por colocar un catéter desde la vejiga, por buscando el ramo, identificar más el cabo proximal, el de aquí proximal y el distal. Y eso es así, pero nosotros un poquito a entonces, fíjense la patogenia que siempre viene. ¿Cuál es la patogenia que ha pasado? La explicación aquí es cuando se lesiona el uréter, pueden ocurrir dos cosas. Ese tubito que se lesionó aquí, cuando por alguna cosa pueden ocurrir dos cosas. Que haya una extravasación de orina, que el cabo proximal o lo hayan dejado abandonado y no se den cuenta y empiece a aparecer orina y orina. Se forma una colección urinosa. La colección urinosa puede ir o a una irritación peritoneal y dar una peritonitis y tal, o esa colección urinosa se drena y condiciona la formación de una fístula. Esta es una lesión por una extravasación que el uréter fue seccionado y quedó filtrando y
condicionó estos dos problemas. Pero si el uréter fue comprometido, se estenosó y se fibrosó, entonces el uréter no hace una fístula en ese caso, sino que se dilata, como cuando hay un síndrome urinario obstructivo, un cálculo atravesado, no deja drenar y el riñón se dilata. Y en oportunidades pasan años y años y vienen con el riñón dilatado y no es por ir la fibrosis y la estenosis, sino perder el riñón. La sintomatología. Y hematología para ver que es sospechar una lesión del uréter es como no fácil de hacer. Entonces, yo nunca pregunto esto a los estudiantes de medicina. Dígame cuál es la sintomatología de una lesión de uréter. Fiebre, dolor en el flanco, lo puede dar un cólico, furia lateral de pie, no tener, cuál es la causa de la anuria. Pero yo aquí, más que la sintomatología que dé, es pensar que puede haber una lesión del uréter. ¿Y cómo lo pensamos nosotros? Por el interrogatorio, pensando en esto. En la clínica es muy importante, pero la clínica le va a decir a usted que está pasando algo en el abdomen, que está irritado, una apendicitis. No, pero lo operaron hace 2 años de apendicitis, pero no, ella le hicieron hace 2 semanas o una semana una histerectomía. ¡Ay! Entonces fíjense lo que yo pongo. La clínica hay que tomarla en cuenta, pero es confusa. Lo muy importante es el antecedente quirúrgico. Sospechar que hay una posible lesión. ¿Y por qué? Porque a mí me han llegado cuando el diagnóstico no es intraoperatorio, porque ahora los ginecólogos, los cirujanos generales, los oncólogos, en una oportunidad, un oncólogo muy capaz en la María de una resección abdominoperineal de colon, terminó de resecar, tenía también el uréter en la mano, no voy a llamar al oncólogo en ese momento, pues el ¿no? Y le digo esto y listo. Y sí, para el diagnóstico que tengo imágenes, pero lo más importante antes yo creo antecedentes, una histerectomía, cirugía laboriosa, una manipulación del urólogo que estaba en una ureterotomía, desprendió el uréter o hizo una lesión. Entonces hay que pensar en eso. En imágenes, de lo que dice aquí, urografía. Sí, la urografía. Estos días, una final, pues le pedimos una urografía, porque uno, el paciente no tenía las condiciones para ir a Barquisimeto porque no funcionaba el tomógrafo. Y una urografía poniéndole doble contraste y planificando bien las tomas, podemos ver el uréter llegando a la vejiga y ver si hay escape. La citografía se utiliza más para otro tipo de lesiones de vejiga. La ureteropielografía retrógrada es muy importante. Eso está en manos del urólogo. Nosotros nos metemos con un citoscopio en la vejiga, pasamos por la uretra y llegamos con un equipo de cámara de video y vemos el meato y por ahí estamos en capacidad de inyectar un contraste y mirar el uréter y ver si hay un escape de contraste o mirar el uréter, hacer un estudio y ver que el contraste no pasa y decir el uréter está ligado o el uréter está ligado o hay un bien el estudio importante en lesiones del uréter es la urotomografía contrastada. Aquí es muy importante. Fíjense que cuando hablamos de urografía en litiasis era más importante sin contraste. En traumatismos de riñón es urotomografía o tomografía contrastada. Y ahí sí es verdad que es obligado para ver el uréter, tener la paciencia de que lo dibuje y de fíjense, aquí hay un paciente que le dimos una urografía y vemos que en la está un uréter hasta este nivel no pasa. Excedente quirúrgico de una histerectomía sospechó que ha quedado de uréter. Pero antes hacíamos más, pero a veces pues hemos rebajado. Y una aquí se intentó a este nivel
de uréter y pasa y se regresó el hacia la vejiga. Entonces se sospechó que lo que había era un compromiso del uréter a través de la cirugía. No pasó ni el contacto ni subió el catéter, no pasaba de acá. Esta es una urografía, una pielografía translumbar. Aquí ustedes ven en este paciente que está saliendo un catéter aquí en la espalda y otro catéter. Por estos catéteres se inyectó el medio de contraste y se ven los dos uréteres ligados acá. Hay una obstrucción por compromiso a nivel de los uréteres distal. Este paciente fue translumbar y ven ustedes cómo está dilatado todo esto. La tomografía, ustedes pueden ver aquí muy claro cuando se hace con placas y teniendo paciencia, ven el uréter aquí dilatado y aquí otro el uréter dilatado. Fue un compromiso ureteral bilateral en una cirugía que había recibido el paciente. Esto es importante y ver cómo podemos nosotros apreciar una lesión de uréter. Ustedes ven cómo se dibuja el contraste y aquí el uréter está haciendo una extravasación. El paciente era un procedimiento, aquí ven el escape fuera del riñón. Este contraste es este mismo. Este paciente no había sido ningún paciente con herida por arma blanca. El paciente estaba haciendo un dolor abdominal con un ecograma que había reportado que tenía una colección urinosa perirenal y en el retroperitoneal se hizo una urotrac y se vio el escape de contraste. Aquí nosotros, si no hubiésemos tenido un urotrac, ponemos un citoscopio, inyectamos el contraste y vemos cómo escapa. Esta es una lesión de una cirugía urológica. El tratamiento, bueno, el tratamiento para ustedes no es tan importante, pero siempre se los menciono. Hay que ver si la lesión es en el uréter alto o en el uréter bajo, o a veces en el uréter medio. Entonces, fíjense que aquí es muy fácil. Si la lesión fue esta acá, como la anterior, pues aquí nosotros lo que tenemos es que entrar o hacer un procedimiento endoscópico, si hubiera endoscopio, de tratar de tener un equipo bien con buenas imágenes de fluoroscopio, intentar poner un catéter lateral, ya sea open-end o de doble J, y llevarlo al ring, dejar en reposo esta lesión. Esta es una forma de hacer un procedimiento que lo hemos hecho nosotros. Cuando hemos tenido una lesión intraoperatoria y vemos que el uréter hubo una lesión porque el traumatismo de sacar el cálculo lesionó la pared, pues nosotros pasamos una guaya y guiamos un tutor. Pero esta que ustedes están viendo aquí es una cirugía que es tradicional. La tradicional, una lesión aquí en el uréter y se hace una reparación terminal. Como pueden ver ustedes, otras reparaciones que hacemos los urólogos, de que el uréter tuvo una lesión y subimos la vejiga para que el uréter pueda alcanzar, o hacemos un colgajo de la pared de vejiga hacia el uréter, y es lo que nosotros llamamos, déjenme ver que no tiene los nombrecitos, pero es una cirugía de Boari, que es un colgajo. Yo recuerdo hace un tiempito que hubo una lesión del uréter en Boconó, el urólogo hizo la reparación con el ginecólogo, pero hubo una fístula porque no hubo un buen reimplante. Entonces había una parte necrótica del uréter, yo resequé esa porción del uréter y se hizo un colgajo de la vejiga y aquí se anastomosó el uréter y esta parte de vejiga se tubularizó. Exactamente, eso se llama una cirugía de reparación de Boari, con reparación. Aquí ustedes ven el uréter lesionado de este lado y hacen una transposición del uréter hacia el otro lado para que drene por un solo uréter hacia la vejiga. Y fíjense, este es otro. Y en una oportunidad en nuestro servicio, ya siempre repito, hicimos el doctor Luis Bisbal, un cirujano muy capaz que está en Valera, el uréter estaba lesionado porque después de una cirugía, no sabemos si fue un procedimiento de cirugía general que estaban haciendo por un paciente de una lesión que hubo en verdad no terminamos de saber qué lesionó el uréter derecho, pero se dice que fue después de una cirugía laparoscópica, pero que el paciente tuvo que hacer una reintervención por fuga del muñón
no se supo. Pero esa paciente posterior a eso hizo un problema del uréter, hizo una gran urétero, una hidronefrosis con dilatación de la pelvis renal. Era una fibrosis o estenosis del uréter. Entonces, para sustituir ese uréter, pues se hizo un uréter ileal. Un asa ileal se desfuncionalizó y se anastomosó con la unión de la pelvis y lo llevamos hasta la vejiga porque el uréter todo este se dañó. Entonces, recuerden lo que les comento. Las lesiones del uréter son más responsables, somos los del área quirúrgica. Las lesiones no penetrantes o lesiones penetrantes por arma de fuego o arma blanca no son tan frecuentes. Los responsables somos más los que actuamos en esa área. Complicaciones, como vieron en la patogenia, una urorinoma o una peritonitis, una sepsis urinaria. De punto de vista urinario, que el uréter se estreche y se dilate por arriba lo que está, que es el riñón, o las fístulas que vivimos nosotros operando cada rato y en muchas ocasiones cuando hay cirugías del área ginecológica, del área de cirugía general o del área nuestra, que tenemos que corregir fístulas. Ahorita está en el hospital una señora que va a ingresar por una fístula después de una histerectomía, pero estas son fístulas vesicovaginales. Las ureterales tienen que ver más con laboriosidad en el acto operatorio. Entonces, jóvenes, las lesiones del traumatismo urinario alto, tenemos una hora de clase. Las lesiones del tracto urinario alto son importantes, hay que tenerlas presentes. La primera, como ustedes vieron, y quiero resumir un poquito, es que en esto de un traumatismo de riñón, el riñón es un órgano importante para la vida. Uno, por la función tan importante que cumple, porque no es solo formar la orina, detrás de la formación de la orina es la homeostasis del organismo, el equilibrio ácido-básico. Entonces, ese órgano tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y entonces es necesario que cuando llegue un paciente a una emergencia, nosotros sea politraumatizado, esté en condiciones bastante delicadas o llegue con un traumatismo que sospechemos, aún no estando en condiciones hemodinámicas inestables, nosotros estemos en capacidad de pensar en la lesión, de diagnosticar la lesión, de manejar esa lesión y tener en el momento de hacer el diagnóstico, pensar que sea una lesión renal grado, un traumatismo renal leve, moderado o grave. El leve y moderado sabemos que tiene un manejo muchas veces médico. El moderado, vigilar si se estabiliza o de moderado a grave. Pero los traumatismos renales graves son delicados. Hay que tener una capacidad importante cuando ya si es del manejo de un residente con experiencia o un urólogo con experiencia, porque ahí es donde nosotros tenemos que ver la gravedad, si el paciente debe irse a una mesa operatoria, la gravedad, si el paciente puede ir a una exploración radiológica, porque muchas veces la gravedad, si hay una exploración radiológica, nosotros podemos contemporizar con esas exploraciones y decir, puedo manejar el paciente. Y esas últimas diapositivas de la lesión, cuando yo hice urología, los pacientes iban mucho a mesa operatoria y después de ir a una mesa operatoria, el final era que era más fácil quitar un riñón en las nefrectomías. Hoy día las nefrectomías han disminuido porque se ha logrado hacer un manejo más médico que quirúrgico del paciente. Y la otra es recordarle que las lesiones ureterales son poco diagnosticadas, son poco pensadas y dan pocas complicaciones de inicio, ¿no? La gravedad no se ve. Entonces, en ellas hay que pensar que puede haber una lesión del uréter y hay que interrogar bien al paciente y determinar que el interrogatorio nos va a ayudar, pero no debemos olvidar que la mayor de las causas son las iatrogénicas. Y yo que tengo ya un tiempo, fíjense que las que les mostré fueron del año 89, yo para esa época ya estaba en urología, entonces las lesiones ureterales por armas de fuego, por arma blanca sí las hay, pero son pocas, las lesiones por contusiones son menos, pero las lesiones que estamos viendo nosotros ureterales ya prácticamente son iatrogénicas.
por esta área quirúrgica que les mencioné. Bueno, jóvenes, vamos a dejar para la clase del día jueves los traumatismos urinarios bajos y los traumatismos genitales. Y para ya la próxima semana, por favor, necesito los nombres de los dos que van a dar del área oncológica, hiperplasia prostática y cáncer de próstata, para que lo demos en una clase uno y en una clase el otro. Y los otros, si vemos que se nos acerca, yo resumo un poquito. Y ya cuando hablar ya de un último de los cánceres de pene o de testículo, también les puedo dar. Entonces quedamos para la siguiente semana, para la siguiente clase del jueves, vamos a hablar de traumatismo urinario bajo, que ahí se habla de vejiga y de uretra, que esos órganos, como les voy a decir, no comprometen la vida del paciente. Después son las secuelas. En los traumatismos de vejiga hay que pensar que hay, porque es un mecanismo muy importante, la fractura de los huesos pélvicos, y la uretra, las secuelas que da. Y los traumatismos genitales también hay que estar muy claro en cómo se van a manejar, porque hoy día los traumatismos genitales, fíjese que ahí está incluido el pene y los testículos, son los que más hablamos. Entonces, quedamos para el jueves traumatismo urinario bajo y genitales. Y para la próxima semana, quiero que 2 estudiantes, como repito, estén pendientes de quiénes van a darlo, el nombre, y me dan la hora para yo abrirla como un estudiante de ustedes, oírlo, y yo ahí sí voy a practicar un poquito con ustedes, voy a hablar. Bueno, necesito que me respondan algunos de los que me están oyendo si estamos en sintonía.